Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os continúe bendiciendo. En el estudio que estamos llevando de la primera epístola del apóstol Pedro, realmente nos hemos encontrado con varias verdades que pueden llegar a chocarnos. Y es que muchos han sido los que han intentado, desprestigiar la palabra de Dios. Muchos han sido los que se han opuesto a ella. Pero nosotros creemos fielmente que la Biblia es palabra de Dios, que la Biblia sigue siendo actual, que la Biblia es veraz y tiene que hablarnos diariamente a nuestras vidas. Por lo tanto, en nuestro estudio de hoy estaremos viendo un tema que no es para nada agradable para este mundo, pero al cual el Señor nos llama y nos demanda que vivamos. Pues como hemos visto en domingos anteriores, somos el pueblo de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos visto que tenemos vida en Cristo Jesús. Él es la piedra viva, Él es la palabra viva, Él es la esperanza viva a la cual hemos renacido y nos llama hoy a vivir en santidad. Por lo tanto, hoy estaremos estudiando cómo es que el Señor demanda de nosotros cambios visibles. Por esa razón te pido que me acompañes a 1 de Pedro 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, versículo 11. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, viviendo lo que tu palabra dice, que somos un pueblo, pero no un pueblo cualquiera, el pueblo adquirido por Dios. Y Padre, ante esta nueva realidad en nuestra vida, ante esta nueva identidad, queremos cumplir con lo que nuestro Dios nos demanda. Queremos cumplir con lo que tú, oh Señor, quieres de nosotros. Háblanos, Señor, instrúyenos con tu palabra. Prepara nuestros corazones para escuchar las verdades eternas del Salvador. Y si hay alguno aquí que aún no te conoce, oh Señor, toca ese corazón y llega tú a dar esperanza a esa vida. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 2, versículo 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened una buena conducta entre los gentiles para que, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Recordamos que esta carta el apóstol Pedro la escribe dirigiéndose a un grupo de cristianos que están dispersos en el mundo, que no se encuentran en su hogar natal, en su lugar de origen, sino que se encuentran dispersos por la persecución que llegó no solo a Jerusalén, sino a toda la iglesia de Dios. Y él les dice: comportaos como es digno del Evangelio. Cuidado que pueden hablar mal de vosotros. Cuidado que pueden decir que sois malhechores y trataros como si fueseis personas de mal. Pero vuestras obras deben dictar a quién pertenecéis. Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes éramos pecadores, pero ahora el Señor nos ha llamado a vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo, decía ya en el versículo 1:16. Y es que el Señor demanda de nosotros un cambio, y un cambio radical. Si somos de Cristo, pertenecemos a Él y vivimos como Cristo demanda y como Cristo es. Por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos carnales. Cuando la gente ve este cambio,
cuando la gente ve que en nosotros hay buenas obras, como diríamos, ¿no? Por mucha manía que nos tengan, y es que dice que pueden ser tratados como malhechores, al ver nuestras buenas obras, no tienen más remedio que glorificar a Dios. Hermanos, nuestra conducta puede servir para dos cosas. Para que la gente rechace a Dios con un mal testimonio de nuestra parte, cuando no encarnamos lo que el Señor quiere y demanda de nosotros, o glorificar a Dios, cuando vivimos firmes en su palabra, fieles a lo que Él quiere de nosotros, firmes en la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. No hay más. O eres de buen testimonio y por lo tanto la gente glorifica a Dios, o estás siendo de mal testimonio y estás siendo injusto para con tu Señor y Salvador. Si eres de Dios, no tienes más remedio que vivir humildemente como Él demanda. ¿Y cómo se traduce este vivir en Cristo Jesús? ¿Cómo se traducen estas buenas obras? Bueno, y aquí es por la razón por la que decía que en nuestro mundo actual este mensaje no gusta. Que no significa que no pueda aplicarse y que deba aplicarse a nuestra sociedad actual. No, significa que en el mundo en el cual vivimos vamos a contracorriente. Porque mira lo que dice en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos. Uy, esta palabra como que no nos gusta actualmente. Someteos. Y vamos a estar hablando del sometimiento y cómo esto es para testimonio y es para predicación de la palabra de Dios. Puede no gustarte, pero el Señor lo ha dejado ahí por una razón y nos debemos al Señor. Por lo tanto, debemos vivir en obediencia. Y es que en la sociedad en la cual vivimos es una sociedad de derechos, pero no de deberes. Nos gusta, ¿no?, gritar y decir, oye, cuidado, no pises mis derechos. Pero no nos gusta obedecer y cumplir con nuestros deberes. Vivimos en una sociedad en la cual el sometimiento es visto como algo negativo. Pero el Señor nos dice, por causa suya, someteos. Someteos, sigue diciendo versículo 13, primera de Pedro 2:13, someteos a toda institución humana, bien sea al rey como soberano, o bien sea a los gobernantes como enviados por él para castigar a los malhechores y para premiar a los que practican el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que al obrar bien hagáis callar la ignorancia de las personas insensatas. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Respetad al rey, amad a los hermanos, temed a Dios. ¿Qué mensaje más fuerte el que el Señor nos da? Someteos a las instituciones humanas. Nos está llamando a ser ciudadanos modélicos, ciudadanos ejemplares que cumplen con las leyes. Al Señor le importa nuestra manera de actuar. Al Señor le importa cómo nos presentamos ante nuestra sociedad. Mira, al Señor le importa si declaras, por ejemplo, a Hacienda. Es que al Señor le importa si la señal de tráfico pone 80 y tú vas a 90, por ejemplo. Sí le importa. Y es que el Señor, la palabra del Señor, se mete en todos los aspectos de nuestra vida. Todos. Porque somos en nuestra totalidad suyos. El mensaje de Dios es radical. Y Él te está diciendo, sométete a toda institución humana.
Pero hay un porqué y hay un para qué. Sométete a toda institución humana. Y aquí, pues quizás estamos en nuestra mente pensando excusas, maquinando la manera en la que podemos saltarnos esta parte de la Biblia. Y es que nos encontramos en una España dividida, quizás la España más dividida desde la instauración de la democracia. De hecho, la palabra del año anterior, la palabra del año, esto se hace siempre a final de año como para hacer un balance de cómo fue el año, y la palabra del año anterior fue la palabra polarización, que es cuando hay extremos muy marcados, cuando hay ideales e ideas contrarias. Bueno, es que hemos vivido en este último año muchas huelgas, muchas manifestaciones. Estamos viviendo manifestaciones. Solo hace falta encender las noticias y ver que de la nada hay tractores en las autovías. Y ya no solo eso, manifestaciones aquí en Europa. Estamos viviendo guerras en las puertas de nuestra casa. No una guerra, guerras en plural. Guerras en nuestros países incluso. Pero el Señor, aún así, nos dice, sométete a toda institución humana. ¿Por qué? Bueno, lo dice en el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que al obrar bien hagas callar la ignorancia de las personas insensatas. Porque obedecer las leyes es de testimonio eficaz para el mundo. Sí, al Señor le importa todos los aspectos de nuestra vida. Sí, al Señor le importa lo que hago y lo que dejo de hacer. Y la palabra de Dios, no hay ni un solo recoveco de nuestra vida en la que no deba ser aplicada, en la que no deba penetrar, porque al Señor le importa cómo vivo y cómo me presento a esta sociedad. Esta es la voluntad de Dios. Cuidado, que somos personas libres, dice Pedro, pero no podemos usar esta libertad en Cristo Jesús como pretexto de hacer lo malo. No, eso no es un uso correcto de la libertad en Dios. ¿Cuál es la verdadera libertad en Cristo Jesús? Versículo 17. Respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, respetad al Rey. Mira que el Señor nos da esta lista. Respetad a todos. ¿Cómo te trato yo a ti? ¿Cómo me tratas tú a mí? Entre nosotros, entre compañeros, entre el prójimo. Amad a los hermanos. ¿Cómo nos tratamos en nuestra iglesia? Temed a Dios, nuestra relación con Él. Y mira cómo termina. Respetad al Rey, a las instituciones incluso, que solemos verlo como algo lejano, pues para el Señor no lo es. Y sigue diciendo en el versículo 18 hasta el 3, que estaremos estudiando, y un poco del 3, sigue diciendo cómo este sometimiento ejemplar debe aplicarse en nuestra vida. Y es que, como he dicho antes, la palabra de Dios debe entrar en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el aspecto familiar, en nuestro hogar. Por lo tanto, nos dará el apóstol Pedro 3 ejemplos de cómo este sometimiento es utilizado. Versículos 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Lo que merece elogio es que alguien, por causa de la conciencia delante de Dios, sufra penalidades y padezca injustamente. Pues ¿qué mérito tiene soportar ser abofeteado por haber hecho algo malo? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es meritorio delante de Dios. Recordemos el momento en el que esto es escrito. Estamos en el periodo del Imperio Romano, en el cual las jerarquías estaban muy establecidas y parte de las jerarquías era Señor,
y criado, aún más abajo. El Señor que demandaba y ordenaba, y el criado que obedecía. Y muchos de estos criados, de estos siervos, se convertían al Evangelio. Y aquí es cuando el Señor les dice, bueno, pues que tu ejemplo, tu trato hacia tu Señor debe ser ejemplar. Nuestra manera de actuar con respeto hacia los que están por encima debe de ser de testimonio. No solamente a los buenos y afables, nos dice el Señor, también a los difíciles. Es que no tiene mérito tratar bien al que me trata bien. También por Cristo Jesús debo tratar bien al que me trata mal. Es que no tiene mérito cuando soy castigado por hacer el mal. No, es que mi comportamiento debe ser ejemplar aun cuando me castigan por hacer el bien. Y ciertamente hoy en día no vivimos esta relación de señor y criado, pero sí de jefe y empleado, ¿no? Sí de profesor y alumno, en el caso de los estudiantes. Por lo tanto, nos está llamando a ser ejemplares en cómo tratamos a los que están por encima nuestro. El llamado del Señor es tan radical que le dice a los criados que aun cuando sufren haciendo el bien, están glorificando a Dios. Mira qué radical es el Señor. Es que muchas veces pintamos un evangelio light, un evangelio de si me tratan bien, yo te trato bien, pero si me tratas mal. Pero el Señor no nos presenta un evangelio aplicable según circunstancias, no, es un evangelio radical y constante en nuestra vida. Saltamos al versículo 1 del capítulo 3. Tranquilos que volveremos después al 2, pero de momento vamos a ir a 1 de Pedro 3, del 1 al 6, y dice así: Asimismo, vosotras mujeres, someteos a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos no creen a la palabra, puedan ser ganados, no con palabras, sino por comportamiento de sus esposas, al observar su conducta intachable y respetuosa. Que vuestra belleza no dependa de lo exterior, como peinados llamativos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino de lo íntimo, del corazón, del adorno incorruptible de un espíritu afable y sereno, ya que este tipo de belleza es muy apreciada por Dios. Así era como se adornaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y eran sumisas a sus maridos. Sara, por ejemplo, obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. De ella habéis llegado vosotras a ser hijas, si hacéis el bien y no os dejáis intimidar por nada. Y yo sé que ahora mismo hay muchos maridos haciéndole así con el codo a su mujer. Tranquilos que a los maridos también les habla. Y tranquilos que será tajante el Señor también. Ojo, sometimiento, palabra inaceptable en nuestra sociedad, pero palabra importante en la palabra del Señor. Mujeres, someteos a vuestro marido. Mujeres, el llamado de Dios a ser de testimonio, sometiéndoos, es tan fuerte que se mete en nuestras casas. Después de los criados, le habla a las mujeres y les llama a someterse a sus maridos. Y es que muchas mujeres se habían convertido al Señor y eran las primeras en convertirse en su hogar. Y entonces el Señor le dice: sé ejemplar en tu hogar, para que por tu comportamiento tu marido también llegue al Señor. En otras palabras, el Señor te está dando un ministerio. Compórtate de manera intachable y respetuosa. Y esta palabra, esa conducta intachable, la palabra es santa. Compórtate de manera santa y respetuosa. En otras palabras, te está repitiendo lo que ya dijo anteriormente. En el 1:16 dijo: sed santos porque yo soy santo. Y ya en el 2 nos ha dicho: someteos, respetad. En el 1:17, respetad a todos. Por lo tanto, te está repitiendo: ojo, que esto no solo es hacia afuera, es de puertas hacia adentro también.
Nuestro comportamiento le importa a Dios. Cómo nos presentamos en nuestro hogar es para el Señor importante. Y hace esta comparación entre aquellas que se adornaban de manera exterior y las que adornan su interior. El comportamiento, nuestra manera de ser. No os vistáis de aquella manera, sino de lo íntimo, de lo que importa, del corazón, del adorno incorruptible, de un espíritu afable y sereno, porque esta belleza es apreciada por Dios. Está comparando. Ojo, cuidado, cuidas tu exterior solo. El interior es lo que el Señor ve. Velemos pues por ello. Las mujeres pues son llamadas a hacer el bien y no dejarse intimidar por nada. Termina diciendo a las mujeres en el 6, no os dejéis intimidar por nada. Pues la sujeción de la mujer a su marido tiene un fin misionero. Ahí estás siendo misionera en tu hogar. Estás cumpliendo con la orden del Señor de ir y predicar hasta lo último del mundo, empezando por casa. Mira qué radical es el Señor, que nos llama a comportarnos también en nuestro hogar de manera ejemplar. Y ahora, versículo 7, los maridos. Y ahora es cuando las mujeres son las que dan el codazo. Está bien. Dice el versículo 7, 1 Pedro 3:7. Igualmente, vosotros maridos, convivid con ellas, sabiendo que la mujer es un ser más delicado, como a vaso más frágil, y respetándolas, pues sois coherederos junto con ellas de la gracia de la vida. Así vuestras oraciones no encontrarán ningún estorbo. Y puede parecer que hay muy poco material porque solo es un versículo en comparación a lo anterior, pero ojo, que el Señor también está demandando de los hombres un comportamiento ejemplar en su hogar, en su trato hacia sus mujeres. Te dice, convive con ella respetándola. Ese respeto no puede llevarnos a ponernos por encima, a imponer. No. Nosotros también tenemos un ministerio en el hogar. Así como el Señor demanda una actitud ejemplar hacia sus mujeres, también los hombres hemos de ser ejemplares. Ellas son reconocidas como delicadas y frágiles. Por lo tanto, el hombre debe tener aún mayor cuidado en su trato hacia la mujer. Muchos han intentado tergiversar estas palabras, queriendo imponerse violentamente, incluso para con su mujer, pero eso no es lo que enseña el Señor. Eso no es lo que enseña el Señor. Y hay de aquel que tergiversa las palabras de Dios y trata a la mujer con rudeza y sin respeto, porque no estarás agradando a Dios. Te dice, respétala, como un vaso frágil. Ojo, de esto el Señor te pedirá cuentas. Dios le ha dado al hombre en el hogar el ministerio del cuidado y del respeto. La manera en la que el marido trata a su mujer, además, afecta su relación con Dios. Dice, respetad a vuestras mujeres, y termina diciendo, así, si respetáis a vuestras mujeres, si os comportáis como es digno del Señor, y recuerda que en Efesios 5:25 ya nos ha dicho, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, encarna el carácter de Cristo hacia con su iglesia. Eso es el respeto en el hogar de parte del marido. Porque si no haces esto, termina diciendo, tus oraciones serán estorbadas. Mira, es que el Señor no escucha a aquel que no se comporta como es digno de Él, porque no le agrada ese desorden en el hogar. Él no nos hizo de esa manera. Mujeres, someteos a vuestros maridos, comportaos de manera intachable y respetuosa. Hombres, tratad a vuestras mujeres con respeto, como vaso frágil, porque de lo contrario el Señor no te escuchará. ¿Ves qué radical es el Señor
en cuanto al hogar. Y dice también, respetadla, pues sois coherederos junto con ellas de la gracia de la vida. Coherederos, compañeros de la gracia de la vida del Señor, compañeros del mismo nivel. Por lo tanto, el Señor te está diciendo, ojo, trátala con respeto, como un vaso frágil. Ojo, que ella no es inferior a ti. Es compañera tuya, coheredera tuya, junto contigo en la gracia de la vida. El Señor es muy radical con la manera en la que quiere que nos comportemos hacia afuera con estas instituciones y nos dice, pues, someteos a las instituciones humanas, pero hacia adentro también. Criados, someteos a vuestros señores. Mujeres, someteos y respetad a vuestros maridos. Hombres, respetad a vuestras mujeres, porque de lo contrario el Señor no te escuchará. Es que nuestro comportamiento debe ser radical en esto. ¿Pero por qué debe ser radical nuestro comportamiento hacia el Señor? Bueno, porque Él es el ejemplo por excelencia. Si has estado atento, verás que nos saltamos una porción del versículo 2. Por lo tanto, volvemos al capítulo 2, versículos 21 al 25, en el cual se nos presenta el ejemplo por excelencia que es Cristo Jesús, diciendo, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros y nos dejó ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Él, Cristo Jesús, no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, una vez muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Él es el ejemplo de sometimiento. Dios, el Creador, el Todopoderoso, también se sometió. Y qué difícil es someterse. Pero te aseguro que el sometimiento al que el Señor nos está llamando no es ni de cerca tan difícil como el sometimiento que Él llevó en esa cruz. El Dios, el creador de todo, el Dios que no conoce el tiempo porque es atemporal, el que mantiene toda la creación en existencia y en orden, se hizo un niño. Y como niño no tenía un lugar en el cual recostar su cabeza. Se hizo un niño y los que vinieron a verle eran los pastores indeseables que vivían a las afueras de la ciudad. Era un niño y el primer viaje que tuvo que emprender fue hacia Egipto porque amenazaban con matarle. Él se sometió y aún siendo adulto seguía sin tener un lugar en el que reposar su cabeza. Aún siendo adulto le llamaban maestro mientras conspiraban para asesinarlo. Aún siendo maestro, sus discípulos le abandonaron cuando fueron a prenderle. Y aún siendo Dios, se dejó clavar en esa cruz por amor a ti y a mí. Y aún siendo escupido, golpeado, humillado, desnudado, crucificado, se mantuvo en esa cruz. No creas que por un momento que Él no podía haber dicho que se acabe la humanidad y habría pasado. Pero Él se mantuvo en esa cruz hasta su muerte. Pero al tercer día, porque es Dios y porque Él es Señor incluso sobre la muerte, resucitó y hoy nos ha hecho su pueblo y como pueblo debemos vivir igual que nuestro Señor. Él, siendo Dios, se sometió, obedeció. No nos está llamando a algo que Él no haya hecho. Ya.
fue golpeado siendo justo. Padeció por nosotros, para que sigamos sus pisadas, no para verlo de lo lejos, no, para pisar nosotros donde Él ha pisado. Como el niño detrás de su padre cuando aprende a caminar, va pisando donde su padre pisa. Padeció por nosotros para que sigamos sus pisadas. No cometió pecado, pero fue declarado culpable y fue crucificado por ello. Por lo tanto, cuando te traten mal, recuerda que a él lo trataron peor y aún así se sometió. El que es santo, 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 llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros vivamos para la justicia. No te atrevas a despreciar lo que Él ha hecho viviendo injustamente, porque el llamado del Señor es radical. Hermanos, a Él le importa cómo vivimos y cada parte de nuestra vida debe estar sometida en primer lugar a Él. Nosotros éramos ovejas descarriadas. Una oveja sin pastor muere al instante. Es presa de los depredadores, es presa de la misma naturaleza. Por sí misma muere. Por lo tanto, cuando dice que éramos ovejas descarriadas, está diciendo que estábamos condenados al fracaso absoluto llamado muerte, muerte eterna. Pero ahora hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras vidas. Ya no tememos, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, esta palabra tan fuera de moda en el siglo que vivimos, esta palabra sometimiento debe ser vigente en nuestras vidas. A Dios le importa cómo vives. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque quisiste someterte, Señor, y fuiste a esa cruz en nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque en ti tenemos libertad. Pero como bien dice tu palabra, no podemos utilizar esa libertad para vivir de manera injusta, haciendo el mal. No. La verdadera libertad en Cristo Jesús es la libertad sobre el pecado. Por lo tanto, Señor, quita cualquier indicio de pecado en nosotros. Queremos ser ejemplares, Señor. Queremos vivir en coherencia a aquel que es nuestro Señor. Y Padre, queremos pues someternos, porque esto lo aprendemos de ti. Padre, que en los hogares exista ese respeto, ese cuidado, ese sometimiento también. Que no haya imposición, que no haya violencia. Padre, que haya amor como el que encontramos en ti hacia tu iglesia, hacia nosotros mismos. Padre, que los hogares sean un ejemplo de lo que tú has hecho, de ese amor intachable y sacrificial tuyo hacia tu iglesia, Señor. Padre, tú eres el ejemplo en todo. Y por eso, Señor, ayúdanos a ser más y más como tú. Crece tú, Señor, y queremos menguar nosotros. Y en tu santo nombre, gracias, Señor, porque somos tu pueblo, somos liberados. Pero también, Señor, hoy nos comprometemos a vivir esa libertad de manera correcta y a sentar, Señor, ejemplo en sometimiento también. En el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro ejemplo máximo, nuestro Señor y Salvador, el victorioso Rey de nuestras vidas. Amén.